Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a desarrollar el examen filtrado del 2021. Recuerden, la dinámica de siempre es, vamos a leer 2 párrafos o, si alcanza la vista, 3. Luego les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan seleccionar o identificar las palabras clave y lo que se debe resaltar. Y luego vamos a deliberar o retroalimentar sobre qué es lo que se debe resaltar. Y luego con las preguntas de la misma manera vamos a retroalimentar. Muy bien, ahora sí, entonces procedemos a la lectura. Muy bien, buenos días, saludos a Cusco. Buenos días a todos. Muy bien, listo, ahora vamos a empezar. Pese a vivir en una época en la que a las mujeres se les restringía derechos fundamentales, María Sklodowska-Curie dejó un valioso legado en la historia de la ciencia. Entre muchos de sus logros destaca haber sido la primera profesora de la Universidad de la Sorbona, Francia, la primera mujer en obtener un premio Nobel y, por si fuera poco, la única científica en recibir este galardón 2 veces, en campos de conocimientos distintos. Marie nació en Polonia, a mediados del siglo XIX, durante la ocupación del Imperio Ruso. La infancia que le tocó vivir estuvo condicionada por la muerte de su madre y por la feroz represión rusa, que obligaba a la ciudadanía polaca a desprenderse de su historia y sus tradiciones. Durante la adolescencia, María anhelaba dedicarse a la ciencia, pero el férreo control zarista sobre la sociedad en general y las mujeres en particular la obligaron a estudiar en la clandestinidad. Además, debido a la falta de recursos económicos de su padre, se vio forzada a trabajar como tutora de una familia de hacendados para ganar dinero y poder financiar sus estudios en Francia. Esta marca indica que terminé mi lectura oral. Ahora estamos en lectura silenciosa y me deben indicar qué debemos resaltar o cuáles son las palabras clave. A ver, maestros. Muy bien, vamos a fijarnos entonces que una palabra clave es Marie Curie y vamos viendo qué otros términos van apareciendo. Aparte de Marie Curie, ¿qué otro término aparece 2 veces en los párrafos? Ciencia. Ciencia o científico, que va relacionado, ¿no? Ciencia o científico. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a resaltar. Marie Curie dejó un valioso legado en la historia de la ciencia.
Ya. Fue la primera mujer en obtener un premio Nobel. Y la única científica, a ver, ciencia científica, la única científica en recibir este galardón 2 veces en campos de conocimientos distintos. Y en el segundo párrafo no vamos a distraernos y vamos a resaltar las palabras clave. Habíamos dicho que una palabra clave es Marie Curie, y el otro es ciencia. Entonces resaltamos, María anhelaba dedicarse a la ciencia. Nosotros, a partir de ahora, resaltamos las oraciones que contengan 2 o más palabras clave. ¿Ya? Bueno, María anhelaba dedicarse a la ciencia, pero el Cerro de Control Zarista lo obligaron a estudiar en la clandestinidad, ¿no? Por el control zarista, estudió en la clandestinidad. Muy bien, ahora sí vamos a leer 2 párrafos más. Termino de leer en forma oral y hago 2 marcas acá para entender que ustedes van a tener que escribir las palabras clave para poder deliberar y retroalimentar. En 1891, Marie por fin pudo viajar a París. Lamentablemente, el dinero que había podido ahorrar apenas le bastaba para comer. A pesar de ello, tuvo un rendimiento destacado en la universidad, donde la mayoría de sus compañeros eran varones. Así, en 1893 logró su licenciatura en física y en 1894 en matemática. Ese mismo año, Marie fue invitada a trabajar como investigadora científica en el laboratorio de uno de sus profesores, Gabriel Lippmann. Este episodio fue decisivo en su vida, pues conoció a un científico brillante como ella, Pierre Curie, con quien forjaría una estrecha relación intelectual y emocional. Marie y Pierre contrajeron matrimonio civil en 1895. 3 años después publicaron un artículo en el que revelaban la existencia de un nuevo elemento químico al que denominaron polonio, en homenaje al país de origen de Marie. Poco tiempo después, también en 1898, anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento, al que llamaron radio. Pronto la pareja de científicos lograría el reconocimiento internacional cuando en 1903, junto a Henry Becquerel, reciben el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad. Nuestras palabras clave hasta ahora eran ciencia, científico y Marie Curie. Ahora vamos a ver qué nuevas palabras clave aparecen. Vamos, maestros. Podemos marcar en el chat o escribir en el chat las palabras clave que van apareciendo.
Muy bien, vamos a ver entonces qué resaltamos. Aparte de Marie, ciencia, científico, ¿qué otra frase o palabra clave aparece? A ver, Pierre. me dicen ahí descubrimiento, pero hay una frase que diferencia y va apareciendo. Está desde el inicio, solamente que ha pasado desapercibida. Desde el primer párrafo está, la primera mujer en obtener el premio Nobel. Premio Nobel. Premio Nobel, o sea que vamos a centrar nuestra atención en Premio Nobel, Marie Curie y ciencia científico. María fue invitada a trabajar como investigadora científica, palabra clave, ciencia, científico, en el laboratorio de uno de sus profesores. Conoció a un científico brillante como ella, Pierre Curie, ¿ya? Con quien forjaría una estrecha relación intelectual y emocional. Luego, la pareja de científicos, ojo, ciencias, lograría el reconocimiento internacional cuando reciben el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad. Muy bien, por ahí me habían marcado que la palabra clave era descubrimiento, ¿no? Vemos acá otra vuelta descubrimiento, pero solamente esto en este párrafo. Entonces, los que descubrieron, ¿qué fue? El polonio y radio, ¿ya? Revelaban la existencia o descubrían, ¿ya? Que descubrieron polonio y descubrieron también el radio. Ahora sí, entonces, ya lo tenemos más claro. Habían descubierto el polonio y el radio y además habían ganado el premio Nobel. Uy, ¿quién me rayó la pizarra? Uy, uy, uy. Ahora voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir. A la próxima que identifique quién raya la pizarra, voy a tener que retirarlo. Muy bien, listos. Ahora sí, 2 párrafos más. Este descubrimiento sirvió de base para diversos hitos científicos y médicos. Por ejemplo, en el campo experimental, la radioactividad permitió que se compruebe la estructura del átomo. En la medicina, por otro lado, se convirtió en una herramienta imprescindible para el tratamiento de tumores cancerígenos. Desafortunadamente, en 1906, la tragedia irrumpió en la vida de Marie con el fallecimiento de su esposo. Meses después, tras rechazar una pensión de viudez ofrecida por la Sorbona, Marie asumió la cátedra de Pierre en la universidad y también la dirección del laboratorio que tenía con él. Luego de unos años fundó el Instituto del Radio, definió un estándar internacional para emisiones radiactivas y diseñó instrumentos portátiles para medir la radiactividad. Así, en 1911, Marie recibió en solitario su segundo premio Nobel, esta vez en química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Terminé de leer en voz alta, ahora les voy a dar un tiempito para que piensen y puedan resaltar. A ver. Teníamos como palabras clave Marie Curie, ciencia, científico,
premio Nobel. Y vamos a ver si es que se repiten acá o no. Voy a ver el chat. De repente me proponen otro más. Segundo premio Nobel en Química. Recibe el premio Sola. Ya, hitos científicos, me dicen. La muerte de su esposo no es algo recurrente. A ver, vamos viendo, ¿ya? Dice que este descubrimiento sirvió de base para diversos hitos científicos y médicos. Profesores, maestros, cada vez que vean un ejemplo, el ejemplo refuerza una idea. El ejemplo no se resalta, pero nos indica que esto que está antes es importante, porque el autor del texto ha decidido que sea tan importante que necesite un ejemplo. Por eso se subraya esta primera oración, ¿ah? Muy bien. Ahora vamos viendo entonces el siguiente párrafo. Nos interesa Marie, no su aspecto sentimental, sino que María asumió la cátedra de Pierre en la universidad. Obviamente que sabemos es porque murió Pierre, pero vamos a centrarnos en Marie. Marie recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química. Acá había ganado en física y ahora en química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Ahí está, ¿ven? El ejemplo es un inciso, porque este ejemplo no se resalta y en cambio nos indica que esto sí se resalta. Muy bien. Los logros de Marino, maestra, muy bien. Uy, alcanza. Vamos a reducir un poco el tamaño. Ya está. Ahora sí alcanza. Sin embargo, según sus biógrafos, entre los que se encuentra su segunda hija, Eva, Marie sufría de severos cuadros de depresión y empezaron a manifestarse con la muerte de su madre y fueron acentuándose a lo largo de su vida. Además, la continua exposición al radio le produjo una pérdida casi total de la visión, así como una anemia que iba destruyendo su médula ósea. Esta enfermedad solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio, aunque nunca pudo abandonarlo totalmente. La última alegría de Marie ocurrió cuando Irene, su primera hija, junto a Frédéric Joliot, su esposo, descubren la radiactividad artificial. Un año después de la muerte de Marie, en 1935, la pareja Joliot-Curie recibió el Premio Nobel de Química. A ver, vamos viendo qué resaltamos. Ya saben que nuestra frase clave es Premio Nobel, ¿no? Así que por ahí ya tienen una idea. Pues tienen una nueva palabra clave. A ver. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a ver qué debemos resaltar.
Vamos viendo, vamos observando que Marie sufría de severos cuadros de depresión. A ver qué más tenía. Una pérdida casi total de la visión, así como anemia. Este párrafo entonces se centra en todo lo que tiene ella de mal. Y vamos viendo que la última alegría de Marie ocurrió cuando Irene descubrieron la radioactividad artificial. ¿Pero quién? Su primera hija junto a Freire Joliot. Sí, caballero, vamos a tener que resaltarlo para que tenga sentido. Vamos viendo entonces que la última alegría de Marie ocurrió cuando Irene, junto a Freire Joliot, su hija y su esposo, descubren la radioactividad artificial. Entonces vamos viendo que sí, ellos recibieron el Premio Nobel de Química, algo parecido a lo que hizo Marie Curie y su esposo en su tiempo. Ahora vamos con el último párrafo. Marie Curie no solo realizó descubrimientos científicos relevantes, también llevó a cabo todo tipo de actividades inimaginables para las mujeres de su época. A partir de ahí aparecen dos puntos que anuncian una enumeración. Y van a enumerarse todas las actividades inimaginables para las mujeres de esa época. En otras palabras, eso que aparece ahí son ejemplos. Desde practicaba hasta polaca. Y vamos viendo entonces que se resalta esto porque ha necesitado un ejemplo para que sea reforzado. Marie nunca claudicó en sus intentos para contribuir a la ciencia. ¿Se acuerdan que nuestra palabra inicial, nuestra palabra clave al inicio era ciencia científica? Ahí está. Marie nunca claudicó en sus intentos para contribuir a la ciencia y abrir un espacio para la presencia de las mujeres en la investigación científica. La respuesta. Vamos viendo entonces que Marie era una palabra clave, ciencia también, y premio Nobel también. Ahora sí nos vamos a las preguntas. ¿En qué año Marie y Pierre publicaron un artículo en el que revelaban la existencia del radio? Ojo, ya saben dónde ubicarlo porque lo hemos leído. ¿Ah? Nosotros vamos primero al texto, resaltamos lo más importante y luego nos vamos a las preguntas. Vamos, ¿en qué año Marie y Pierre revelaron la existencia del radio? 1 minuto y medio, porque es fácil regresando al texto. Vamos. Tenemos que regresar al texto, ¿sí o no? Ya, nos vamos acá. ¿Se acuerdan los elementos que descubrieron? El polonio, 1895, y en 1898, el radio. Ajá. Es la ventaja de leer el texto y saber dónde está la información. Si no, estarías buscando ahí solamente por irte primero a la pregunta. Entonces respondo. Audio. En la pregunta número 1, ¿cuál es la respuesta? La B. La B. Regresando al texto, no hay discusión. Ojo que acá no hay claves, ¿ah? Circulaba en internet unas claves, pero no todas están bien. Y ahora lo vamos a ver. 2. ¿Cuál de los siguientes hechos presentados en el texto ocurrió en último lugar? Yo te aconsejo que vayas marcando así, 1, 2, 3, y que vayas eliminando los que suceden primeritos. Vamos, número 2. No entiendo cómo harían los maestros que van primero a las preguntas. Esta, la número 2, ¿no? ¿Cuál ocurre en último lugar? Tendrían que leer el texto después de la pregunta y de nuevo volver a la pregunta y de nuevo volver al texto porque no saben dónde está. ¿Ven la ventaja de primero ir al texto?
Vamos. Muy bien. Vamos a ver si necesitamos volver al texto. La A, ¿no se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Se Queda, va. queda. Ustedes lo dejan en último queda. lugar. Queda, Ya, queda. Queda, maestra. ya. Se La B, queda. ¿no se queda? Se va. Se va. Se va. Se va, loco. Se ¿Saben por va. qué se va? Porque el Se va problema por- está en que sus estudios están al inicio y los premios que va ganando, los descubrimientos son después. Ya, a la vez se va. La C. Obviamente Se va que también. tiene ya entre la A y la C. Entre la A y la C, ¿cuál sucede en último lugar? Premio Nobel. Nobel de Química. Así, Premio Nobel de Química. ya, como estamos inseguros, tenemos que ir al texto. Mira, premio Nobel de Química y asumió la cátedra de Pierre. A ver, rápidamente regreso y dice que Marie asumió la cátedra de Pierre y acá está cuando gana su segundo premio Nobel, esta vez en química. En 1906 es que asume la cátedra de Pierre y luego en 1911 el premio Nobel de Química. Fácil, pues. Ahora sí, pregunto, enciende el audio. A ver, vamos maestro, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué alternativa? ¿Se dan cuenta de la importancia de leer el texto primero y luego ir a las preguntas? Muy bien. En el séptimo párrafo del texto, ahora tienes que irte al séptimo. ¿Qué quiere decir la autora al afirmar que la enfermedad que padecía Marie solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejadas del laboratorio? Vamos maestro, número 3.
A ver, muy bien. Ahora vamos viendo qué tenemos que marcar. Vamos a encender el audio. ¿Qué nos interesa más? ¿Las palabras que son iguales o diferentes? ¿Qué me dicen? Las diferentes. Las diferentes. Entonces solamente tienes que reemplazar esto. Eran más intensos, desaparecieron o se atenuaban. Y si quieres, vuelves al séptimo párrafo para que tengas contexto. Y nos dice acá que tenía pérdida casi total de la visión y una anemia, ¿no? Esta enfermedad solo remitía, la anemia, cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio, aunque nunca pudo abandonarlo totalmente. Ojo, nunca pudo abandonarlo totalmente, o sea que la enfermedad no desapareció. Ahora sí, entonces. Si dice que solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejadas del laboratorio, ¿eran más intensos? No, No, no eran más intensos. ¿Llegaron a desaparecer? tampoco. Porque No, Tampoco, porque al volver al párrafo tenemos más información y sabemos se que atenuaban. nunca desapareció, ¿no? Muy bien. Ah, Te que seguimos no. la respuesta. Cuidado con todo, maestro Ignacio. Sí. Ya. ¿Y la respuesta cuál es? Sí. La C, se atenuaban, ¿ves? ¿Eran más intensos? No. ¿Desaparecieron? No, porque contradice lo que dice el texto. Y la respuesta es, se atenuaban, ¿ves? 3T. Vamos con la 4. Profe, Te disculpe, escucho. una molestia. Dice Ah, ahí se remitía, dice. O sea, quiere decir que solamente se visibilizaba, creo yo, o como, ¿qué significa remitía? no, que se calmaba, se atenuaba. Por eso es que se alejaba del Ah, laboratorio. Ujú. ok, ok. Reemplázalo, solo remitía. Ujú, Ya, esto que se está aten- resaltadito en ujú, negrito lo reemplazas. ¿Era más ujú, intenso? ujú, No, pues porque si justamente pasaba largas temporadas alejada del laboratorio, era para que sus dolencias desaparezcan. Imposible, sería contradictorio que sea más intenso, ¿sí o no? ujú. Ya, y luego cuando volvimos al séptimo párrafo, dice acá que nunca, vamos a marcarlo acá, mira, nunca pudo abandonarlos totalmente. Entonces no Ujú. llegó a desaparecer, ¿sí o no? Sí, pues, ya, Ah, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? la sé. Se atenuaban, disminuían. No sabes qué se atenuaban, no sabes qué remitía, pero ya sabes que la A ni la B no son. ¿Qué te Ujú. parece? Descarte total. Así doy mis exámenes, ¿ya? Porque a veces Gracias. cuando damos el examen, todo el conocimiento hace que nos bloqueemos o a veces no tenemos todo el vocabulario necesario. ¿Sí, no, maestro? Soy sincero cuando digo que yo descarto, y mis puntajes son altos, ¿no? Vamos, a ver. ¿De qué trata el texto principalmente? Utilizan las palabras clave. Mira, tienes un problema. En los tres está Marie Curie. En los tres está Marie Curie. Por eso desde el inicio te decía, identifícame las palabras clave. Algunos maestros me dijeron una palabra clave distinta. No les hice caso. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Somos 478 en sala y 22 respuestas nada más todavía. Uy, uy, uy. Vayan descartando con las palabras clave.
62 respuestas. Y somos 479 en sala. Guau. La A, se queda. Queda. Porque Queda. Se queda. Queda. La ciencia en todo el Ajá. texto. Queda. Científicos. La B, se queda. Se va. Se va. Ciencia. No, primero estamos Biblioteca Nacional de viendo Francia que se se va o se encuentra en queda. la Al ojo nomás. Nacional de Científico, Como ciencia van relacionados. La C, se va o se queda. Se va. Los que me habían dicho que radioactividad era importante, dime, ¿desde el inicio del texto está radioactividad? No, casi el final. Pero científico y ciencia sí. Radioactividad Sí. casi el final. Sí. ¿Maestra Emilia levantó la mano o es que iba a dar su respuesta? Maestra Emilia que levantó la mano. Si levantan la mano es para preguntar. Ya le bajé la mano. Mira. Ahora sí, ahora viene la parte de la interpretación. Lees bien la A y lees bien la B. Biblioteca Todo el Nacional de texto Francia se trata de los encuentra aportes y logros científicos, o todo el texto trata de las cualidades de Marie Curie. De sus logros. De los aportes y logros. Aportes y La logros. ciencia. La Biblioteca Nacional de Francia se encuentra algunos desechos Cualidades, personales de Marie Curie, exactamente. como sus manuscritos o sus libros almacenados en Entonces, cajas borradas con plomo. entonces dime, ahora sí, ya que has visto aportes y logros científicos y el otro es cualidades, te vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Pero ¿cuál era un buen distractor? La B. La B. Ciencia. ¿Sí o no? La B. Ciencia en la letra B que es. Ajá, y el que sí Y el- ya tenías que repasar bastante comprensión lectora era la C. La C, si marcaste la C, no, principalmente es aportes y logros. ¿Qué aportes y logros? 2 veces premio Nobel. Premio Nobel. Sí, premio Nobel. Química, Y los matemática, descubrimientos. radioactividad y todo eso. Claro, todo eso, muy bien, ¿ves? Ahí está. Ojo que he visto en internet que hay claves que están malas sobre este examen, por eso estoy haciendo todo esto para hacerlo con paciencia y bien. Lea el siguiente fragmento de una noticia y responda a la pregunta. En la Biblioteca Nacional de Francia se encuentran algunos objetos personales de Marie, como sus manuscritos o sus libros, almacenados en cajas forradas con plomo. Las personas pueden consultar los manuscritos, pero para hacerlo, la biblioteca exige firmar un compromiso de renuncia de responsabilidad y utilizar un equipo de protección contra la radiación. Una idea del texto respalda la información presentada en este fragmento. ¿Cuál es esta idea? A ver. Tienes que respaldar la información que está en este texto, respáldalo.
La A, se queda, ¿qué me dicen? Digo que se Se va. va. Se va. Para mí se va. Acá dice porque Mm. desarrolla tratamientos contra tumores Ya cancerígenos. no pasa eso. Dime, ¿eso tiene que ver con que renuncien a su responsabilidad y que se protejan No, contra la no, infección? no tiene nada que ver. No tiene nada que ver contra los tumores cancerígenos, el tratamiento. Se desvía mucho del tema. La B, se va, se Sí. queda. Se Se va. va también. También. Es mundialmente reconocida ya. Y por eso vas a utilizar el protección contra la radiación y un compromiso de renuncia de responsabilidad. ¿Vas a firmar? No. No. La La C, C se va, es la se respuesta. queda. La C se queda. Queda. Es la Queda la respuesta. C. La continua exposición de Marie a la radioactividad ocasionó un deterioro en su salud. Y es por eso que mejor, si vas a visitar justamente sus manuscritos o sus libros, tienes que utilizar un equipo de protección contra la radiación. Y y firmar un compromiso de renuncia de responsabilidad, porque te puede afectar la radiación. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Qué alternativa? La C. Muy Así. bien. Ahora sí vamos con el texto del permafrost. Vamos con el permafrost. El permafrost ubicado en... un ratito. No alcanza, no alcanza 2 párrafos. Tendría que... o lo reduzco, a ver. Ahí se cansa. A ver, vamos. El permafrost, ubicado en las regiones más frías del planeta, es una capa de subsuelo de la corteza terrestre que se encuentra congelada. Se forma debajo de un suelo superior conocido como capa activa, que se deshiela y congela según las diferentes estaciones del año. Esta capa activa puede tener una superficie variable desde unos centímetros hasta 4 metros de espesor. El permafrost, por su parte, puede tener desde 5 centímetros hasta 1,5 kilómetros de espesor. Este suelo congelado puede ser extremadamente estéril debido a la cantidad de arena y rocas que lo componen, o ser tremendamente rico en materia orgánica. Su temperatura es inferior a 0 grados centígrados y puede permanecer congelado por cientos de miles de años. Asimismo, el permafrost abarca entre el 20 y el 24% de la superficie de la Tierra, extensión un poco menor que la ocupada por los desiertos, pero habitable y explotable económicamente. Con el aumento de la temperatura en la Tierra debido a la actividad humana, el permafrost está comenzando a descongelarse de forma imparable y a un ritmo mayor de lo que se pensaba hasta ahora. Se calcula que esta capa se calienta unos 0,12 centígrados por año. Esta cifra, que parece intrascendente, supone un cambio muy brusco para un suelo que debería permanecer congelado. Consideremos que un aumento de la temperatura global de tan solo unos 2 grados centígrados supondría la pérdida del 40% de la superficie ocupada por el permafrost en el mundo. Si provocamos que el aumento de la temperatura global sea, por ejemplo, de un grado centígrado, perderíamos un área de permafrost más o menos equivalente a la superficie de la India. Hasta ahí, maestros. Aparte de permafrost, ¿cuál será otra palabra clave? ¿Y qué debemos resaltar? Vamos, maestros.
primero tenemos el concepto de permafrost, luego su característica, cuánto abarca, y luego nos va a presentar un problema, ¿no? Vamos viendo, a ver, ¿qué me dice en el chat? Congelado, capa activa, temperatura. Muy bien. A ver. El permafrost, ubicado en las regiones más frías del planeta, es una capa de subsuelo de la corteza terrestre que se encuentra congelada. Ah, muy bien. Este permafrost abarca el 20 y el 24% de la superficie de la Tierra. Muy bien. Vamos viendo extensión un poco menor a la ocupada por los desiertos. Ya. Y en el siguiente vemos el permafrost está comenzando a descongelarse de forma imparable. Ojo, la palabra congelada, descongelarse, se va relacionando y va apareciendo en los dos párrafos, o sea, congelar, descongelarse. Muy bien, que dijo congelar, descongelarse. Muy bien, maestro Juan. Muy bien, maestra Ana María, maestra Dalia. Muy bien, ¿ah? Wow. Y vamos viendo qué más se va repitiendo. Dice, a un ritmo mayor de lo que se pensaba hasta ahora. Y siempre hay que fijarnos las consecuencias, no las causas. Si provocamos que el aumento de la temperatura global sea de 1 grado centígrado, perderíamos un área del permafrost más o menos equivalente a la superficie de la India. ¿Te das cuenta que también una palabra que se está repitiendo en los dos párrafos es superficie, ¿no? Temperatura, superficie, muy bien, maestros. Permafrost, congelado, descongelado. Temperatura y superficie. ¿Cuántas de esas palabras clave continúan acá? Vamos a aumentar acá la vista, ahora sí. Muy bien, maestros. Esto nos debería importar por varias razones. Una de ellas es que el deshielo del permafrost acaba provocando hundimientos y grandes inundaciones que afectan tanto a los bosques como a las construcciones del cemento. El caso de Rusia es uno de los más singulares. Más del 63% del territorio ruso se asienta en superficies de permafrost. Y los pronósticos más pesimistas indican que hacia 2050 más del 75% de las construcciones edificadas sobre dicha superficie colapsarán. De hecho, Norilsk, una ciudad siberiana conocida por la explotación de níquel, tiene un número llamativo de edificios inutilizados, cuyas bases han cedido ante el descongelamiento del permafrost. Pero el problema no solo es la pérdida de la estructura del suelo. En el permafrost están concentradas grandes cantidades de residuos de carbono, normalmente de plantas y animales, que se han ido descomponiendo durante las glaciaciones. Se calcula que la cantidad de carbono existente en el permafrost es más o menos el doble que la que se encuentra en la atmósfera. Mientras que el carbono ha estado enjaulado por el permafrost, no ha habido problema ahora que provocamos su deshielo. La materia orgánica descompuesta se libera en forma de dióxido de carbono y metano, los dos principales gases de efecto invernadero, y esto ya está ocurriendo en Alaska, donde hoy en día los suelos están actuando como emisores de anhídrido carbónico a la atmósfera. A ver, hago mi marca acá, que ya terminé mi lectura oral, y ahora vamos con lectura silenciosa, y me dicen que vamos a resaltar. Vamos, maestros.
La mayoría de maestros se están dando cuenta que las razones son importantes. A ver, vamos, maestros. 30 segunditos más. Vamos viendo que nos debe importar por varias razones. Acá hay una de ellas y acá también hay otra. ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo que una de ellas es el deshielo del permafrost, que acaba provocando el hundimiento y grandes inundaciones que afectan tanto a los bosques como a las construcciones de cemento. O sea, cuando se deshiela el permafrost, provoca hundimientos y grandes inundaciones. Te pone el ejemplo de Rusia, pero los ejemplos no se resaltan. ¿Ya? Ojo, los ejemplos no se resaltan. Muy bien, los maestros que en el siguiente párrafo me han dicho, están concentradas grandes cantidades de residuos de carbono que se han ido descomponiendo durante las glaciaciones. ¿Y qué pasó? Consecuencia, vamos viendo, ahora que provocamos su deshielo, la materia orgánica descompuesta se libera en forma de dióxido de carbono. Palabra clave en este párrafo, ¿cuál es? Carbono. Y metano, los dos principales gases de efecto invernadero. O sea que esto trae problemas porque provoca el hundimiento provoca hundimientos e inundaciones y aparte libera dióxido de carbono que acrecienta el efecto invernadero. Van dos razones, de repente va a haber más razones. Uy, a ver, creo que aparece finalmente. Eso quiere decir que va a haber una razón más. Y luego la conclusión que resume todo lo expuesto. Vamos, maestros. Finalmente, así como se desprenden gases, se puede liberar algunos patógenos que portaban los animales que quedaron congelados. Por ejemplo, en la península de Yamalia, al norte de Siberia, el aumento de las temperaturas afectó el estado del permafrost en el que yacían enterrados cadáveres de renos que en 1941 se infectaron con la bacteria del anthrax. Así, en 2011, las esporas de esta enfermedad, que habían permanecido en letargo 70 años, provocaron el deceso de un niño, más de 100 personas hospitalizadas y el envío de brigadas de vacunación para inmunizar a más de 25.000 renos. Si buscamos paliar estos problemas, la única alternativa que tenemos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, las medidas pasan por promover políticas ambientales orientadas a ahorrar fuentes de agua, fomentar prácticas de reciclaje, implementar transporte sostenible, entre otras. Sin embargo, sin un plan concertado en el que se involucren los gobiernos centrales del mundo, así como la propia ciudadanía, poco será lo que se logre conseguir con miras al futuro. Ahora sí, maestro, vamos, ¿qué resaltamos?
Dime, ¿los ejemplos se resaltan o no se resaltan? ¿Tienen audio? ¿Se resaltan los ejemplos? No. No se resaltan, no se resaltan. Pero nos indica que es importante. Ajá, o sea que se liberan enfermedades, patógenos. Uy, uy, uy. Ajá. Ya. Y vamos viendo el último párrafo. Se supone que acá lo resume todo, ¿ah? Si buscamos paliar estos problemas, la única alternativa que tenemos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y vamos viendo. Para ello, las medidas pasan por promover políticas ambientales orientadas a ahorrar fuentes de agua. Bueno, hay muchas medidas ahí, ¿no? Que son el desarrollo de ello. Sin embargo, mira, sin un plan concertado en que involucren los gobiernos centrales del mundo, así como la propia ciudadanía, poco será lo que se logre conseguir con miras al futuro. Entonces, tendríamos que resaltar cuál es la única alternativa, ¿no? Que es reducir las emisiones de gases invernadero. Y en el anterior, justamente los patógenos o enfermedades. Y recuerden, los ejemplos no se resaltan. Ahora sí, vamos con las preguntas. Vamos con la 6. Según el texto, ¿qué es el permafrost? Yo te aconsejo que regreses al texto, vayas, busques y marques la respuesta correcta. Vamos, a ver. Espero en el chat. Lo primero que tenemos que hacer es regresar al texto. Y regreso tranquilamente y me fijo. Dice que es una capa de subsuelo en la corteza terrestre que se encuentra congelada. Acá está. Voy, regreso tranquilamente y... La A, ¿no se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Recursos explotables. Chau, Se va. La B, ¿no se queda? La vez se queda. Capa de Se subsuelo. queda. Se va. La Se C, va ¿no la se B. queda? La C. La C No, se va. la B, C se va. Va la la C se va, pero la B se se queda. Ya La está, B se muy queda. bien. Entonces, mira,
La B se queda porque es una capa de subsuelo cuyo estado natural es permanecer congelado, lo que habíamos visto como palabra clave. La C es un suelo que se deshiela y congela en función de las estaciones del año. ¿Por qué eliminó la A? Recursos explotables. ¿Por qué eliminó la C? En función de las estaciones del año. Y tiene las palabras clave que están en el texto. La respuesta es la alternativa B. ¿Ya? La C no es literal, ¿no, maestro Oscar? Muy bien. La C no es, porque dice en función de las estaciones del año. Es un suelo que se deshiela, no es un suelo, es una capa de subsuelo. Voy a volver a regresar. Hay maestros que han marcado la C. Mira, es una capa de subsuelo de la corteza terrestre que se encuentra congelada. Ahí acaba el punto. Ahí termina la definición de ¿qué? Del permafrost. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿y por qué no lee lo siguiente? Se forma debajo de un suelo. Acá habla de su formación. En la primera oración es que te habla de su concepto o definición. Acá hay un punto. Ahí se terminó esa idea. Por eso la respuesta es la alternativa A. Tienes que aprender a utilizar los signos de puntuación. ¿Ah? Esta idea, que es la definición de permafrost, termina acá, antes de se forma. Ah, los maestros no vieron el punto, ¿no? Por eso dijeron acá, diferentes estaciones, ¿sí o no? No. Ahí está hablando de ¿qué? De su formación, ya no del concepto. Ah, o sea que un buen distractor era la C, ¿no? Y la respuesta es la alternativa B. Más bien que me fijé el chala, o sea, ya entiendo por qué hay maestros que han marcado la C. Estoy intentando deducir por qué han marcado. Ahora sí, 7. En el texto se afirma explícitamente que existen lugares cuyos suelos están actuando como emisores de anhídrido carbónico a la atmósfera. ¿En qué lugar los suelos actúan de esta manera? Emisores de anhídrido carbónico. A ver, vamos maestros. Ah, está en el antepenúltimo párrafo. Vamos. En el antepenúltimo párrafo, ¿te acuerdas que hablaba de que se libera el anhídrido carbónico, que el efecto invernadero? Ya, ahí está en ese párrafo. Yo que tú regreso, ¿ah? Vamos. Porque nos quedaría solamente 3 preguntas más. Esa está fácil. Son literales las respuestas. Hasta ahora. Voy acá al párrafo y regreso y me fijo el nombre de un lugar y acá dice que esto está ocurriendo en Alaska. Si está ocurriendo en Alaska. La A, ¿no se queda? Se queda. ¿Qué queda? La B y la C entonces No aparece, se va. no aparecen. Se No va. aparece. Otra pregunta literal, ¿ves? Y eso que tú lo has hecho más rápido que yo. Yo me estoy tomando tiempo para que los maestros, la mayoría o todos, lleguen a la respuesta. Según el cuarto párrafo, ¿qué quiere decir enjaulado en el contexto en que aparece? ¿A dónde tienes que ir? Al cuarto párrafo. ¿Qué tienes que reemplazar? Enjaulado. A ver, reemplaza en el cuarto párrafo, enjaulado, reemplaza lo por retenido, vigilado o perdido. Vamos, maestros, a reemplazar. Cuidado cuando levanten la mano. Yo pienso que levantar la mano es de pregunta. Y no es porque están respondiendo. Maestro Ángel Rosales, levantó la mano. ¿Alguna pregunta? No, profesor, me he equivocado con... Disculpe. Ya está, ahora sí. Voy a bajar la mano. Ya está, ahora sí. Vamos.
Me voy a enjaulado, cuarto párrafo. Me voy a enjaulado. Cuarto párrafo. 1, 2, 3, 4. Y acá está enjaulado. Pero para que se me haga más fácil, voy a utilizar esto. Y para que se me haga todavía más fácil, voy a acá el PDF. Y me pide retenido, vigilado y perdido. A ver. Mientras que el carbono ha estado retenido por el permafrost, vigilado y perdido. Mientras que el carbono ha estado vigilado por el permafrost, o mientras que el carbono ha estado perdido por el permafrost. Ahora sí, vamos. La A, ¿no se queda? ¿Qué me dicen? Queda. Se queda. No puede ser vigilado ni perdido. Retenido, ya. ¿Y vigilado y perdido? ¿Qué pasa con vigilado y perdido? No, ellos se vayan, no pueden ser. No tienen No puede ser la sentido al reemplazarlo. Ojo, tú no sabes de repente el significado de alguna palabra, pero al reemplazarlo por contexto la sacas. ¿Cuál es la respuesta? La ¿Ven? Pregunta clásica. Reemplazar una palabra te pregunta por contexto. ¿Me vas a acordar una vez un maestro que me dijo que la acepción, que atomización, que el diccionario de la Real Academia? No vas a tener el diccionario en la mano ahí. Muy bien. Siguiente. A ver, vamos. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Dar a conocer, ofrecer recomendaciones o explicar. Y fíjate luego las palabras clave. Vamos, maestros. Eso también tiene su truco, ¿eh? A ver. Tienes un problema porque permafrost está en los tres. Pero fíjate entonces las otras palabras clave, maestros. Acá está, es permafrost. A ver, según lo que hemos podido ver en el texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Argumentativo o expositivo? Expositivo. ¿Expositivo? Solamente es expositivo, no tiene ninguna tesis que sustente y todo, no solamente es expositivo. Según ello, el verbo de la A, ¿está bien o no para un expositivo? Dar a conocer. Sí. Sí, se mantiene, ya. La B, ofrecer recomendaciones para un texto expositivo, ¿está bien o no? No. No. ¿No? ¿Qué No. tipo de texto entonces sería para ofrecer recomendaciones? Instructivo. Instructivo, una consulta. Ya, muy bien. ¿Pero instructivo suele venir en los exámenes de nombramiento? No viene. Vienen tres, narrativo, expositivo, argumentativo. Y supongo que ahora van a venir dos nomás, ¿ah? O van a venir dos o van a venir tres. ¿Por qué? En nombramiento, ahora para nombramiento, le han reducido las preguntas a comprensión lectora y razonamiento lógico. Así que vendrán menos cantidad de textos. Y explicar para un texto expositivo, ¿está bien o no? Sí. También. Sí. Ah, muy bien. Ustedes eliminan por la B, ¿no? Ya, muy bien. Elimino también la B. Pero por el verbo, no por el contenido. Ahora sí, dime, en todo el texto habla del permafrost, su definición y las regiones en las que se encuentra. No. Eso está en una parte del texto, no está a lo largo de todo el texto. Elimina, cuando te pregunta por propósito principal o idea principal, elimina las alternativas que solamente se restringen a un pedacito del texto. ¿Ya? Cuidado con tus audios.
Ahora sí, la B, eso se queda. Se va. Ah, A veces va. Ah, detener el descongelamiento. ¿Te dice recomendaciones para detener el descongelamiento? No habla de eso. Te recomienda en una parte, te dice en una parte nada más, escucha. Te dice en una parte al final que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero esa es la parte final porque es la conclusión. El texto a lo largo de todo el texto no te dice las recomendaciones para detenerlo. Dime, a lo largo de todo el texto te explica qué puede provocar el descongelamiento del permafrost. Sí, de eso sí, habla. Se liberan Eso habla. patógenos, El aumento de temperatura. hundimientos, ¿no? Inundaciones, y te pone Sí, sí, ejemplos habla de de eso. todo. Ya. Y que es un grave problema para la humanidad. Dime entonces, por el verbo y por su contenido, ¿cuál es la respuesta? La C. La C. Sí. La C. C. Ojo, la A está en una parte del texto. La B en una partecita mucho más pequeña. Por eso se van. Vamos con la última, con la 10, y terminamos hoy día. En la noche voy a hacer el texto 3 y 4 en nombramiento, por si acaso. Muy bien, vamos, a ver. Relea el siguiente fragmento del segundo párrafo del texto y responda a la pregunta. Con el aumento de la temperatura en la Tierra debido a la actividad humana, el permafrost está comenzando a descongelarse de forma imparable y a un ritmo mayor de lo que se pensaba hasta ahora. Se calcula que esta capa se calienta unos 0,12 grados centígrados por año. Esta cifra, que parece intrascendente, supone un cambio muy brusco para un suelo que invariablemente debería permanecer congelado. Consideremos que un aumento de la temperatura global de tan solo unos 2 grados centígrados supondría la pérdida del 40% de la superficie ocupada por el permafrost en el mundo. En el contexto del párrafo en que aparece, ¿con qué intención el autor incluye la idea subrayada? Esto, ¿con qué intención el autor incluye la idea subrayada? O sea, deduce la intención de esto. Vamos.
Muy bien, vamos a ver las palabras clave que nos van a ayudar a determinar cuál se elimina. Vamos, Lazo, se queda. Según yo se va. Se Se va. Se va. Es provocado por la actividad humana. Ojo, esto está acá, la actividad humana. Pero dime, ¿tiene que ver con la intención de lo que está resaltado, Preguntando. subrayado, líneas abajo? No. Es No. como que te pregunte por un párrafo, por el segundo, y veas que esto aparece en el primer párrafo. Bueno, a escala, Claro. ¿no? Pero acá esto ya termina con esta oración. Ahí es su límite. Y luego aparece esto después. La Claro. A se va, porque Posterior. ¿con qué intención el autor incluye la idea subrayada? Que consideremos el aumento de temperatura para que indique que es provocado por la actividad humana. Se va. A ver, ¿se se queda? Se va. Ya, Se va. ahora, para los maestros que me dicen que se va, Se va. escúchame. Se va. Aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura. Planeta Tierra. En el mundo. Palabras clave. Lo vamos a mantener. La C, se queda. Se queda. Se va. Queda, ya. Se va. Advertir, pese a que no lo parezca, Ah, el ritmo en el que se descongele el ritmo. ¿Con qué palabra o frase podemos reducir el ritmo? A ver. ¿Qué pasa con el ritmo? o sea, por cada Aumento. 2 grados Aumento de la centígrados. temperatura, aumento. Pero acá dice el aumento, pues, y justamente hace Por notar cada que el 2 aumento de grados temperatura centígrados. es un hecho Respondía. comprobable en el planeta Tierra y en el mundo. Por las palabras clave es que nos damos cuenta que la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué alternativa? La B. La B. Por eso yo siempre te he mencionado, B. fíjate en las palabras clave, ¿ya? Estas palabras clave te ayudaron a identificar el propósito, la idea principal. Ahora te están ayudando a ver este aspecto de ¿qué? El aspecto de cuál es la intención del autor al incluir esta información. Entonces, la respuesta acá en la alternativa B. Maestros. Profe, una consulta. Yo, por ejemplo, consideraba inicialmente la B, pero después dudé con la C, porque decía, ¿no? Porque en la B dice, consideremos que un hecho de la temperatura supondría, y acá nos dice comprobable. Eso fue mi conflicto, ¿no? Dije, o sea, acá dice que supone que el porcentaje del 40 y todo ello, pero acá dice comprobable. Entonces, una suposición no está comprobada. Yo decía que es una hipótesis. Pero por las palabras clave, ¿no? Por el aumento de temperatura, justamente nos vamos a dar cuenta que sí. Y este hecho comprobable que tú mencionas es ¿por qué? Se va a perder el 40% de la superficie ocupada. Por esa manera lo vamos a comprobar o se puede ver, ¿ya? Muy bien. Profesor, buen día. Disculpe una consultita. En el caso que siempre nos toque la pregunta de intención del autor, nos vamos a las palabras claves. Sí, Y dos cosas, maestra, buena pregunta. Fíjate el tipo de verbo y también el contenido, ¿ya? Ahora, ¿cuál será su intención? ¿Su intención es argumentar o solamente brindar información? Por eso, Brindar mira, ¿qué información. pasa con el verbo de la A? Es un verbo ¿para qué tipo de intención? Argumentativo. Advertir, ¿para qué tipo de verbo va? ¿Para qué tipo de texto es? Advertir. Argumentativo. Tú adviertes con razones o con argumentos. Y hacer notar para qué tipo de texto va, maestra. Informativo. Informativo o también llamado expositivo, ¿no? Y justamente todo este texto, ¿qué intención ha tenido? ¿Qué propósito? Por eso su tipo de texto. Es un texto expositivo. Tanto el verbo como las palabras clave nos indican que la respuesta es la alternativa B. ¿Ya? Listo, maestros. Ahora, el siguiente texto, página 7, lo vamos a hacer en la noche, ¿ya? Y si falta tiempo, el día jueves, voy a programar ya, les voy a indicar en la tarde en qué horario vamos a trabajar, ¿sí? Listo, maestros. Profesor, un favor, ¿nos podría pasar las claves del examen de primaria y de matemáticas?